Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Objetivo Universidad. Hoy vamos a estar hablando sobre las desigualdades de género en el mundo laboral y también en los sindicatos, porque vemos las fotos principales que salen muchas veces que están llenas de hombres y nos preguntamos por qué las mujeres todavía no llegan a igualar esos lugares de poder, esos lugares de decisión. Falta muchísimo avanzar no solo en los sindicatos, sino también en otras instituciones públicas, pero nuestra universidad viene trabajando hace mucho tiempo para lograr una igualdad de género, una igualdad también de disidencias, y para hablar de todo esto, de los avances que venimos realizando desde el lugar de la mujer y las disidencias y de todo lo que falta, hoy nos acompañan Victoria Esterman, que es socióloga y es becaria doctoral del CONICET, de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Educación, y también nos acompañan Magdalena Pascuali, que es secretaria de Igualdad de Género de ATULP, el gremio de los no docentes de nuestra universidad. Gracias, chicas, por venir. Gracias por Ahora sí, ya se pueden incorporar en la mesa. Y bueno, estamos tocando un tema sumamente importante, un tema que tiene históricamente predominancia el hombre, pero que tenemos que estar ahí fuertemente para marcar un quiebre y para incorporarnos en ese mundo. Vamos a arrancar con una reflexión sobre cómo nos encontramos hoy en día en nuestro país, también en lo que es el ámbito sindical. O sea, desde tus estudios, de también toda tu experiencia y tu trabajo, Magdalena, desde ATULP. ¿Qué decirte? No, complicado. en realidad es lo que un poco también se viene hablando en la tele, en los distintos medios, en los activismos. Falta un montón y bueno, las situaciones de pandemia, las situaciones de crisis también hacen que cada vez nos alejemos más del objetivo de llegar a la igualdad. En ese sentido es interesante, por un lado, pensar lo que es la división sexual del trabajo, donde a las mujeres siempre se les ha asignado el rol del trabajo doméstico y de cuidados, y al varón el rol de productor. En ese sentido es como que latente la división en donde las mujeres no ingresaban al mercado laboral, o si lo ingresaban era por una cuestión de necesidad o por una cuestión extrema, como el caso de, bueno, no tener ningún varón al lado, eso sería lo extremo. Sí, sí. Pero en ese sentido, después lo que viene ocurriendo es que a medida también de las discusiones y la lucha que vienen dando las mujeres, se incorporan al mercado laboral, pero no resignan esas tareas de cuidado y domésticas, con lo cual se genera esto de la doble jornada laboral que venimos charlando desde siempre. Entonces ya tenemos una primera desigualdad en la cual no entramos al mercado laboral, en la cual nos es más difícil, inclusive no solo por cuestiones concretas de falta de tiempo, de quién cuida a los niños, o inclusive de análisis económicos, de decir, bueno, me resulta más barato cuidar a los niños que salir a trabajar y conseguir una niñera, todos esos cálculos que cotidianamente hacemos, pero después cuando ingresamos al mercado laboral tenemos que enfrentarnos a desigualdades al interior del mercado laboral que tienen que ver también con esta desigualdad que se genera también distintos tipos de conceptos o ideas en los cuales nos chocamos constantemente, que tiene que ver con, bueno, primero que nada, la desigualdad en la inserción laboral y también en lo que implica a puestos y ascenso en los puestos. Sí, eso se ve a diario, sin ir más lejos dentro de la universidad, en lo que es el ambiente de la investigación y de la ciencia. La carrera de investigación a la mujer siempre le cuesta más. Justamente por esto que marcabas vos, porque también toma decisiones de su vida de ser madre y a la vez no dejar el lado laboral. Es sumamente complicado. Magdalena, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, puntualmente partiendo de lo que vos estás diciendo, me parece que hay ahí, y lo que estaba contando la compañera, el tema de la participación política y la participación sindical y lo que tiene que ver con políticas de cuidado son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Muchas veces, al día de hoy todavía, nosotras nos pasa que sentimos que tenemos que elegir muchas veces
la familia o la carrera, digamos, ¿no? Exacto. Y en un momento decimos, ¿por qué tengo que elegir? Digo, los varones no eligen. ¿Por qué Sí, nosotras y tenemos un que poquito más elegir, atrás ¿no? también te agrego, ser madres o no. Bueno, por eso, digo, empezamos, ¿no? Sí, Digo, si ser empezamos madres o no, ahí es... como que hay una cosa que pone en riesgo otra o una actúa en detrimento de otra, digamos, ¿no? Entonces ahí ya hay una complejidad. El tema de la participación activa, digamos, del activismo sindical, del activismo político, para las mujeres es muy complicado, digamos, en función de que esto, ¿no? Digamos, la mujer tiene una jornada mucho más larga. Por supuesto que hay, digamos, hay una discusión que sucede, creo, hoy por hoy en el interior de cada hogar y también en las instituciones, también en los sindicatos, de, bueno, cuál es esa distribución de tarea y cómo hacemos también políticas activas para fomentar y facilitarle a las compañeras la posibilidad de participación. Yo creo que también parte de ahí tal vez una falencia en fomentar, ¿no? Fomentar la participación de la mujer, de transmitirle que la mujer puede y hasta debería incluirse en esos ámbitos, de que corresponde tener lugares de representación, de toma de decisiones. Lo que pasa es que para poder llegar a esa instancia, digamos, tiene que haber políticas activas y concretas en función. Exacto. Cosas que a veces son muy pequeñas. Nosotras inclusive lo estamos conversando ahora entre las compañeras en nuestra mesa de género. Estamos, por ejemplo, con las compañeras de la mesa de CGT preparando un plenario para julio. Y dijimos, una de las cosas que tiene que haber es un espacio de cuidado para niñas. ¿Por qué? Porque eso es clave, digamos. Facilita a un montón de compañeras que no tienen dónde dejar a los pibes y deciden por ahí no ir. Dicen, no voy al plenario, que voy con los pibes, que no dan. No Sí, por ahí no tiene un compañero al lado que les hace el aguante. No es el hecho de hacer el aguante, es de también una corresponsabilidad. Tener esa responsabilidad, ¿no? Que por asuma ahí, esa responsabilidad. Digo, el compañero también, en mi caso, por ejemplo, en mi hogar, los dos militamos, digamos, los dos nos dedicamos a la política, entonces siempre hay como una cosa de agenda, bueno, me toca a mí, me toca a vos, y vamos van sorteando en eso. Pero bueno, no son todos los casos y creo que parte de la responsabilidad de las organizaciones es políticas específicas, activas, que son muy simples, pero que muchas veces no las tenemos en cuenta, en función de decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa a esa compañera? ¿Por qué no está viniendo? Claro. ¿Cuál es su... qué es lo que la limita? Y en la mayoría de los casos tiene que ver con esto. Te dicen, no, mira, todo bien, pero yo salgo a laburar y me tengo que ir a casa, tengo, o sea, 1000 cosas para hacer. No puedo ir al sindicato 3, 4 horas. Digo, claro. Entonces ahí ya la dinámica va cambiando. Entonces me parece que nuestra responsabilidad en función de pensar en la participación y la inclusión de la mujer en la política tiene que ver con estas acciones muy concretas y específicas para cada situación, digamos. Seguro. Victoria, también, bueno, hoy antes del programa comentábamos esto de que la mujer a veces no, pero va por ahí pudiendo llegar a algún lugar dentro de un sindicato, pero claro, los lugares que se les abren o se les da no son lugares claves, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo lo están analizando? Ahí te veo con gráficos y estudios. Traje mis machetes. Trajo todo. Está muy bien. Bueno, ¿cuáles son esos resultados que nos podés contar? No, más que nada, nosotros estamos en un proyecto de investigación orientada, que es sobre desigualdades de género en el mundo del trabajo, que lo dirige Graciela Queirolo. El viernes van a hacer una actividad, ¿no es cierto? Exacto. En la facultad El chivo. El viernes a las 2 en la Facultad de Humanidades. A las 4. A las 4. En la Facultad de Humanidades, la idea es hacer talleres con compañeras del ámbito sindical para discutir sobre lo que sí son las desigualdades en el mundo laboral, en el mundo sindical, y bueno, y generar también espacios de reflexión, de discusión y si se puede, de agencia, excelente, porque los proyectos de investigación orientada tienen esa lógica que rescata la universidad de que se vinculen los proyectos de investigación con las organizaciones, la sociedad y distintos ámbitos, y en ese caso estamos coordinando con la Universidad Arturo Jauretche, con la ESIGEN, que también tiene parte acá en la Facultad de Humanidades, y con otros actores de distintas universidades y distintas ciudades, para justamente buscar esto, un poco como romper esos espacios que a veces son como una burbuja y generar avance en la igualdad. En resumen, vamos a hacer un taller, están todos invitados, pueden buscar en la página de la Facultad de Humanidades, que está ahí el flyer, y pueden anotarse. Y bueno, desde ese proyecto hay economistas, sociólogos, licenciados en Relaciones del Trabajo, historiadores, etcétera, que estamos discutiendo estas temáticas
Y nos dividimos, por un lado, esto, la inserción en el mercado laboral de las mujeres, que son más los machetitos que tengo, porque son datos que, Está muy bien. que todos los conocemos, pero que nos siguen sorprendiendo. Y que por eso hace falta visibilizarlos. Exacto. Y, por ejemplo, la participación del mercado laboral, el 70% de los varones participan en el mercado laboral, mientras que las mujeres participan 49%. Claro. Porque muchas mujeres deciden trabajar en el ámbito doméstico Sí, sin y remuneración. esto mismo que mencionaba Magdalena, de que no tienen tiempo tampoco, pero porque no en esos espacios tal vez falta pensar la necesidad, ¿no?, de la compañera. Y sí, y después, por ejemplo, en lo que son tareas domésticas no remuneradas, la encuesta nacional del uso del tiempo da que un 76%, el 76% de las tareas son realizadas por mujeres, Claro. y el 24% es realizado por los varones. Y también, bueno, se diferencia, ¿no?, un poco en eso. Entonces ya partimos de esta desigualdad de base, si se quieren, en tareas y en trabajos realizados, no remunerados, y a la hora de insertarnos en el mercado laboral, las tareas de servicio doméstico, enseñanza y servicios sociales y de salud están feminizadas. Claro. Servicio doméstico el 97,3%. Sí, Entonces sí, también ahí hay una cuestión. ¿Y qué pasa con el cupo laboral trans? Porque si a las mujeres le cuesta, mucho más a las disidencias. Sí, el cupo laboral trans se ha avanzado en las normativas, en lo que es la inserción, y se han incorporado compañeros trans, pero también pasa mucho que son estas desigualdades, si se quiere, que no son de papel, sino que son en los ámbitos laborales donde hay discriminación. Claro. Bueno, desde el vamos este cuestionamiento, si se quiere, al mérito de decir, pero alguien tiene que ingresar, ¿qué les pasa a las mujeres también? Claro. Inclusive los cupos sindicales, el famoso cupo sindical, sí. es Todo lo bueno. que es cupo Sí, es como que falta a la mujer, bueno, a ver quién ingresa. Quería agregar un poco a lo anterior que estaba comentando Virginia, en función de no solamente, digamos, la inserción de la mujer en cuestión de números, digamos, en el mercado laboral, sino también de que, por ejemplo, hoy día, que es una cosa que parece una locura y una discusión que atrasa 100 años, hay un montón de ramas de actividades en las cuales directamente no hay mujeres. Y por lo general son las ramas de actividad mejor pagas. Exacto. Entonces ahí es donde también se genera esa brecha salarial que tiene que ver, qué sé yo, con, por ejemplo, la producción de bienes y servicios, lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con el transporte, o inclusive, qué sé yo, por ejemplo, vos tenés en algunos lugares donde el trabajo principal serían cuestiones técnicas, fabriles y demás, la mujer ocupa los lugares de administración, de limpieza y demás, que por supuesto que no no tienen la misma remuneración. Pero hay que trabajarlo muchísimo también desde afuera, ¿no? Porque es nada más y nada menos que cultural, porque hay mucho prejuicio. Uno, si se le rompe, por ejemplo, algo en la casa y te dicen, y por ahí no conozco a una mujer, y muchos tal vez dicen, pero sabrá o no sabrá. Tal cual. Es cuestión de empezar a confiar y a dar lugar también. Sí, no? Es parte de también una política que nosotros estamos proyectando también implementar, que tiene que ver con la capacitación en oficios, que se llama masculinizados, digamos, por decirlo de alguna manera, que nos pasa también, digamos, en lo que es el claustro no docente. Hay algunos agrupamientos, como principalmente lo que tiene que ver con mantenimiento, que te diría que en el 99% son varones, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde también empezamos a laburar, digamos, con políticas de inserción, digamos, de las compañeras en esos espacios más masculinizados. Seguro. Vamos a ir un pequeño corte. Y enseguida vamos a volver aquí a Objetivo Universidad para hablar sobre la situación de las mujeres y las disidencias en el ámbito laboral y también en el sindical. Ahora volvemos. El grafiti para mí es un arte y para muchos es ilegalidad. Yo en particular tengo un estilo de graffiti que se llama glitch,
que significa falla. Y siempre hago la misma letra de mi firma, abreviada, que sería un BP, que lo hago con efecto glitch. Y después cada uno tiene su propio estilo de letra. Es hacer que gente que no conozca esto le guste y empiece a hacer. De un día para el otro le empieza a gustar y le dé curiosidad y empiece a hacerlo. Y una vez que estás metido en la movida del graffiti vas a entender un montón de cosas, de letras que vos decías, ah, mirá, pensé que decía otra cosa o no entendía qué era lo que decía ahí y ahora entiendo. ¿Qué es el graffiti para mí? Un estilo de vida que me empezó a gustar de hace varios años atrás. Es una cosa que una vez que ya lo probás y te gustó y querés llegar a más lejos querés llegar cada vez más lejos con tu graffiti, es algo que no lo puedes dejar de lado. Es una adrenalina inexplicable. Seguimos en Objetivo Universidad en este segundo bloque hablando sobre las mujeres y las disidencias en el mundo laboral y en el mundo sindical. Y algo que siempre se menciona cuando estamos en las luchas feministas es romper el techo de cristal. Pero analicemos un poquito más, expliquemos qué sería el techo de cristal para aquellos que nos están viendo. Y bueno, ¿y cómo nos encontramos en esa situación? En un ambiente que, como venimos hablando, es complicado. El techo de cristal es una metáfora muy interesante porque cuando te la explican vos decís, me ha pasado, tenés razón, es así. Que tiene que ver con esto de la división sexual del trabajo, volviendo con esa misma categoría, en la cual se generan segregaciones por estas distintas cuestiones. Y por un lado está lo que es el famoso piso pegajoso, que son las dificultades a la hora de acceder, que ya venimos hablando, que es esto de encargarse de las tareas domésticas y de cuidado, bueno, todas estas cuestiones. Y el techo de cristal son discriminaciones que se dan a nivel no oficial, a veces se dan a nivel oficial, pero por lo general no es oficial, por eso es invisible, es de cristal, pero que hacen que una persona no pueda, una mujer, una disidencia inclusive también, no pueda avanzar en los cargos de mayor jerarquía y los mejores remunerados también. Y eso va de la mano desde prejuicios y preconceptos de quienes ascienden, por ejemplo, un jefe de decir, entre dos personas que tienen la misma capacitación, pero uno es varón y otro es mujer, eligen al varón, por esta cuestión de cofradía o esta cuestión de discriminación. Ni hablar de las edades, porque si hablamos de una mujer de menos de 35 o 40, y bueno, está por ahí, tiene la probabilidad de ser madre o quiere ser madre, entonces, bueno, eso también. Exacto, ¿no? También. Y después también tiene que ver en puntos como más donde se maneja mayor información, mayor poder, cosas muy concretas como, y bueno, todos los varones se juntan a jugar al fútbol los miércoles a la noche y ahí se deciden ascensos, se pasan información. En el sindicalismo es clave, el asadito, bueno, ni que hablar de otras prácticas, pero es esa cuestión de la información. Che, ya que estás, estoy marcándote, me hiciste un gol, de paso te digo que fíjate que acá se abre una posibilidad, me caíste bien, bueno, te voy a dar el ascenso a vos y no a ella que no está jugando acá. Bueno, esas cuestiones generan y reproducen que los varones mismos reproduzcan sus espacios de poder en varones. Por eso también hay mucho lugar en lo que es más, todo lo que es las discusiones de género en el ámbito más de las empresas y eso de que las mujeres tienen que llevarse otras mujeres con ellas. Es como esta lógica más de decir, bueno,
si a mí me cuesta llegar, que a las otras no les cueste. Son como Exacto. esas estrategias para romper un poco, pero es súper institucional, súper difícil de ver. Pero cuando uno dice, eso es el techo de cristal, sí, me ha pasado. Claro, siempre tenemos un ejemplo para contar. Magdalena, dentro de lo que es el sindicato ATULP, el sindicato de la Universidad Pública nuestro de La Plata, ¿cómo se trabaja? Se generó ya hace unos años la Secretaría de Género y cómo lo trabajan con otros sindicatos. ¿Qué panorama tienen dentro de lo que es la universidad pública? En realidad nosotros, la Secretaría de Género se creó a partir de una reforma de estatuto el año pasado. O sea, esta es la primera... Pensé que hacía más tiempo. No, la primera gestión, si bien sí veníamos trabajando en una mesa de género, digamos que con compañeras de diferentes sectores. Este año el año pasado, digamos, claro, en las últimas se elecciones, se hizo la reforma del estatuto, se sumó la Secretaría junto a otras también, que tiene que ver, ¿no?, con las necesidades que van surgiendo. Y este es la primera gestión, digamos, de la Secretaría de Igualdad de Géneros en ATUL. Nosotros particularmente lo que tratamos de elaborar mucho tiene que ver con ahí me iba a meter una palabra que no me iba a salir, ¿no? Que todas las políticas que tengan que ver con el género sean transversales a todas las áreas, digamos, del sindicato. Que la discusión esté permanentemente en función, digamos, sobre la mesa, y un poco también lo que te contaba de políticas concretas que tienen que ver con fomentar la participación. Yo, anteriormente a ser secretaria de Igualdad de Géneros, fui secretaria de Juventud en el sindicato, y un poco la lógica era esa, ¿no? Digamos, cómo sumar, cómo traer compañeros y compañeras a la militancia, acercarse al sindicato. Bueno, y un poco desde la Secretaría de Igualdad de Géneros también trabajamos un poco con la misma lógica, porque principalmente creo que para que haya mujeres en los espacios de decisión, tiene que haber mujeres en el sindicato. Seguro. Para empezar, digamos, Seguro. ¿no? Seguro. Entonces es fundamental que habitemos esos espacios que sí retienen esa lógica. No te digo machista, sí, es un poco patriarcal, digamos, ahí es un territorio que no es fácil para las mujeres, no es cómodo para nada. Pero bueno, habrá que armar otras actividades, ¿no?, donde se reúnan. Sí, es un poco disputar los espacios también, Claro. ¿no? A veces discusiones que tienen que ver con esto que decís, ¿no? Che, las reuniones no las hagan en la noche, que a nosotras se nos complica, hagámoslas en la tarde o en un horario, digo, que las mujeres podamos estar, porque si no, hay como una cosa que te terminás quedando un poco afuera por cuestiones que están armadas de esa manera, no con, muchas veces, y con seguridad, digamos, no con la intencionalidad, porque yo sé que por lo menos nuestros compañeros en ATUL... No, lógico, pero es una costumbre, son costumbres que se están instauradas y se vienen desarrollando. Posta, tenés razón, la verdad, claro. No lo habíamos notado, pero o digo, nunca lo habíamos pensado. Por eso es importante de el lugar forma. de la mujer para que dé esos pedidos, haga esos pedidos y empiece a abrir los ojos, ¿no? Exacto. De los compañeros en este caso. Pero como bueno, decíamos también, la Universidad de La Plata es una universidad a la cual se le dice feminista, que falta un montón, pero también se hizo un montón. Y, por ejemplo, la ley Micaela es una ley obligatoria que se está desarrollando ya en todas las facultades, en los colegios, ¿no es cierto? Sí, nosotros ahí particularmente con lo que tiene que ver con los no docentes, parte de la primera acción que hicimos desde la Secretaría fue generar una encuesta a través de los cuerpos delegados en función de ver en qué nivel de formación, de capacitación, particularmente en ley Micaela, cuestiones de género, de violencia laboral, cómo estaban, digamos, cómo estaba los no docentes, digamos, los trabajadores no docentes en general, porque no teníamos esa información. Y bueno, los números arrojaron que más bien, digamos, las formaciones y demás se han dado más para alumnos, para docentes, y los no docentes fueron quedando un poco relegados en ese sentido. Por lo cual nosotros también generamos una proyección de trabajo que tiene que ver con armar no solo equipos propios, digamos, para salir a capacitar a los no docentes, digamos, de todas las dependencias, trabajándolo, por supuesto, con las chicas, las compañeras de la Dirección de Género acá de universidad, digamos, que siempre nos abren las puertas y trabajamos en conjunto en esas cosas, sino también trabajar en una propuesta pedagógica propia
situada, bajada a lo que tiene que ver más con la identidad no docente, porque muchas veces pasa eso también con las formaciones, o la ley Micaela, digo, a veces sean desde un lugar muy academicista, muy frío, muy distante, y al compañero o la compañera le cuesta llegar a eso que es lo interesante, digamos, la interpelación, la reflexión, decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿En qué me toca a mí esto que me están diciendo, digamos? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Sí, o por qué lo tengo que escuchar, o por qué lo tengo que escuchar, saber, digamos. exacto. Es como la parte más interesante de las formaciones, llegar a la interpelación personal de cada uno y cada una dentro de su espacio de trabajo y demás. Así que estamos con ese proyecto en marcha. Y también, bueno, hoy mencionaste la participación en la mesa de la CGT. Cuando decimos CGT se nos viene el mundo machista encima, ¿no? Pero bueno, es un avance muy importante. Es un espacio difícil también. Difícil, no sé, es un espacio de alguna forma, en principio partamos de la base que estamos hablando de una CGT normalizada, digamos que se normalizó hace apenas unos meses después de muchísimos años de que eso no sucediera. Y si bien con las compañeras del ámbito sindical nos veníamos juntando ya hace varios años en diferentes instancias, diferentes formas de organización, una vez que se normalizó la CGT decidimos darnos a la tarea de organizarnos de manera más orgánica, digamos. O sea, como que tenemos esa forma de organización. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en una mesa, está bien, pidiendo representación y designaciones orgánicas de parte de los secretarios y secretarias generales de cada sindicato que conforma la CGT, y empezar a elaborar en una mesa no solo políticas de género, sino también algo que fue, creo que la primera discusión que tuvimos fue, nosotros venimos acá a discutir política. Todo. Discutir política. No vamos a discutir solo las cuestiones que atañen, digamos, a la mujer, nosotros venimos acá a discutir todo. Queremos discutir todo y queremos estar formadas y dispuestas y listas para dar las discusiones que haya que dar, digamos. Exacto. La verdad que con esa reflexión nos quedamos, ya estamos llegando al final del programa. Volvemos a invitar a aquellos y aquellas que quieran participar de este taller, debate, ¿no? Sí, en la Facultad de Humanidades, el viernes a las 4 de la tarde, pueden anotarse por la página de la facultad o pueden ir directamente ahí y vamos a estar. Bueno, pero qué importante poder avanzar sobre estos temas, también contarles a la comunidad en qué anda nuestra universidad, cómo se viene investigando y cómo son las acciones que se están pensando para desarrollar. Gracias, chicas, por acercarse aquí al canal. Gracias a vos por el espacio. Gracias. Muchas gracias de nuevo y gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla de UNLP TV. Quédate prendido al canal de la universidad.